Buenos días, señoras y señores. Les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento para iniciar el consultorio. Conozca los requerimientos sancionatorios de la UGPP del Ministerio de Hacienda. Soy María Mercedes López, junto con Mauricio García, Juan David Alzate, Cristian Monroy y Miguel Gelo. Les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar el consultorio. Recuerden que este consultorio queda disponible en cada una de las aulas donde se encuentran registrados o la pueden escuchar desde www.unipymes.com. También les recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sean notificadas una vez que este video esté al aire. No olviden compartirlo con sus empresarios o amistades. Asimismo, recuerden que y todas nuestras capacitaciones utilizaremos el hashtag yo consulto Unipymes. Lo invitamos a unirse a la conversación de las redes sociales. Bueno, entonces ahora sí, como todos los meses, hoy nos acompaña el doctor Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe es abogado, tiene un máster en Business Law School, es consultorio laboral y de seguridad social. Además es docente universitario y conferencista a nivel nacional. También es socio director de prospección legal. Recuerden que este es un consultorio que se desarrolla en asocio de Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, Red Emprendedores Bavaria, ETB, Laboratorios Magnofarma y Colmas. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a doctor Carlos, quien a partir de este momento puede iniciar el consultorio. Conozca los requerimientos sancionatorios de la UGPP del Ministerio de Hacienda. Es un tema que está muy de moda y que ya a muchas empresas nos ha llegado la invitación del Ministerio de Hacienda. Carlos, muy buenos días. Vamos a abrirle el micrófono a Carlos y vamos a pasarle la presentación. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, María Mercedes. Buenos días a todos los empresarios y a todas las personas que están haciendo parte de este consultorio con el fin de que conozcan distintos temas de seguridad social. Hoy nos corresponde en este mes hablar Carlos, de la hola, UGPP. Carlos. Hola, Gracias. María Mercedes. Bien, si quieres abrimos la pantalla, tu cámara. La cámara, ya la pantalla está activada. No lo estamos viendo, yo no sé si me confirman si en este momento están viendo a Carlos en la pantalla, porque yo no lo estoy viendo acá. No, para verlo a usted, Carlos. Ah, ¿me quieren ver? Claro. Dale debajo del micrófono, recuerda. Sí, ya. Ahora sí, Carlos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos. Si va entrando más gente y vemos que se está poniendo un poco lento, le quitamos la pantalla, ¿oye? ¿Ustedes están verificando ahí que la presentación esté correcta? Sí, pues está que correcta. se vea la presentación. Está correcta. Ok, bueno. Hoy nos corresponde entonces hablar de la UGPP, Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, conocido como el nuevo fiscalizador de la Seguridad Social en Colombia. Es muy importante porque ha venido cobrando mucha vigencia desde la creación de la unidad y desde el año 2013 y 2012 con la expedición de la reciente reforma tributaria que todavía viene generando efectos importantes a las empresas. Esta unidad de gestión pensional y contribuciones para fiscales es el resultado de que cada vez vemos más asociados los temas laborales y de seguridad social al entorno financiero, contable y fiscal de las compañías. Tenemos dentro de la agenda, para el tiempo estimado de 1 hora, conocer qué es la UGPP, por qué esta unidad administrativa especial de gestión pensional está requiriendo a las empresas, qué puede preguntar la UGPP, qué está preguntando, qué está indagando, y todos los empresarios en Colombia
no conocen muchos qué es esta unidad, si está adscrita al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, y por qué al Ministerio de Hacienda preguntando temas de pensiones, de salud, del SENA, del ICBF y de cámaras de compensación familiar. ¿Cuáles son las distintas interpretaciones frente a posibles preguntas y requerimientos de la UGPP? A partir de la Ley 1393 del año 2010, el concepto del ingreso base de cotización en Colombia ha cambiado. Ya no es ese concepto que hacía referencia a la Ley 100 del 93, a que el ingreso base de cotización es igual al salario devengado por el trabajador. E igualmente también hay que entrar a mirar temas de ingresos en el caso de los independientes o las responsabilidades solidarias que puede tener un empleador con sus contratistas o incluso con los que se contratan vía empresas de servicios temporales a través de contratos por duración de la obra o contratos o ofertas comerciales con estas EST, pero que de alguna manera la Corte Suprema de Justicia ha venido, digamos, disminuyendo y aumentando, incrementando el riesgo para los empleadores, asignándoles la solidaridad en el caso de ese tipo de contrataciones. ¿Cuál es el enlace que existe hoy entre la DIAN, entre la nómina de las empresas, entre la planilla de autoliquidación de aportes PILA y la contabilidad? Antes del año 2010-2012, pues era muy poco probable conocer un requerimiento de la DIAN asociado a temas, digamos, de seguridad social. Igual no había una entidad que pudiera fiscalizar el buen cumplimiento o el correcto cumplimiento de las normas en materia de seguridad social, asociándolo a temas fiscales o a temas tributarios por efectos de la deducción de gastos laborales que se pueden descontar las empresas en los periodos gravables correspondientes. ¿Qué actuaciones está adelantando la UGPP con los empleadores? Hay unos cobros persuasivos, hay unas invitaciones persuasivas, cómo prepararse ante, digamos, una visita a la UGPP. Es importante, digamos, conocer qué es la entidad y por qué están requiriendo. Muchas veces en estos procedimientos sancionatorios, algo veremos en esta corta charla, se deben las empresas también cuidar de la información que entregan. No es que entreguen información falsa, sino que la información que se entregue pues puede constituirse o constituirá en plena prueba para que la misma UGPP pueda iniciar un procedimiento sancionatorio que conlleve desatrasarse de una cantidad de aportes de seguridad social de años o periodos que se requieran, con intereses moratorios de seguridad social que son, como todos ustedes los conocen, costosos, y que adicionalmente por el incumplimiento de las normas en esta materia, pues igualmente se acarrea a los empleadores unas sanciones en salarios mínimos que están siendo cuantiosas en la medida en que hemos podido conocer y establecer con las empresas, digamos, con las cuales tenemos contacto directo. Tips para tener en cuenta, algunos tips al final que se deben tener en cuenta por parte de las empresas. Algunas empresas que ustedes estén representando pudieron haber sido ya requeridas en primer término, pueden encontrarse en algún procedimiento sancionatorio o en un proceso incluso ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto es una entidad pública que emite actos administrativos y que incorpora sanciones dentro de sus actos administrativos en el evento en que sea comprobada la omisión o, digamos, la falta de pago por parte de algún empleador en los temas de seguridad social y de parafiscales. Por lo tanto, será muy importante que ustedes tengan en cuenta algunos puntos específicos para todos estos temas. ¿Qué es la UGPP? La UGPP es una unidad administrativa de gestión pensional y contribuciones parafiscales. Cuando fueron creados y que fueron puestos en práctica por parte de la Ley 1607 del año 2012, reforma tributaria, miren cómo aquí tenemos un enlace entre la parte fiscal y la parte de seguridad social. Tiene dos funciones específicas: administrar la gestión de
N entidades públicas que reconocían el pago de pensiones del sector público. Igualmente tiene facultades incluso de hacer cobros coactivos o cobros de la seguridad social. Podría en algún evento la UGPP reemplazar las áreas o departamentos de cobro, o que estas administradoras de pensiones le deleguen a ella como entidad fiscalizadora pues la gestión del cobro de aportes de seguridad social que hoy tienen, digamos, las administradoras del Sistema General de Pensiones de manera no unificada. Por lo tanto, si un empleador tiene sus trabajadores cotizando en distintos fondos, pues los distintos fondos tendrán que cobrarle directamente al mismo empleador. Pero si todos reportan su información de mora de aportes de seguridad social a la unidad, pues la unidad podría pues de una vez hacer el cobro por empleador, y en el momento en que tenga los recursos de la pues repartirlos o distribuir a cada uno de los fondos para que sean acreditados en las cuentas, en el caso del régimen de ahorro individual, o en el fondo común de reparto para que sea convalidado como semanas de cotización del trabajador correspondiente. Igualmente tiene la facultad de ser entidad fiscalizadora de la seguridad social en el tema de contribuciones para fiscales, es decir, verificar el cumplimiento normativo frente a las normas vigentes, si se está cumpliendo con los topes de cotización y de aportes dentro de las reglas que se establecen para cada caso y para cada uno de los subsistemas. Recuerden que en salud hoy, con la misma reforma tributaria, todas aquellas personas que devenguen menos de 4 salarios mínimos no deben estar haciendo aportes al sistema de salud con cargo al empleador. En el tema de parafiscales igualmente también existen unas disminuciones dentro de los porcentajes teniendo en cuenta la misma reforma tributaria, todo esto asociado al CRE, y en pensiones pues continúa esa cotización del 16% sobre el ingreso base de cotización. Antecedentes que se tienen de esta unidad de gestión pensional y contribuciones parafiscales están la Ley 100 del 93, la Ley 828 del 2003 y la Ley 1607 del año 2012. Ley 100, que establece el sistema de seguridad social integral, salud, riesgos laborales y pensiones. La Ley 828 del año 2003, que es posterior a la Ley 797, en donde se le incorporan los independientes como afiliados obligatorios al sistema, y esta Ley 828 es conocida como Ley Antievasión de Seguridad Social. De ahí entonces empiezan a establecerse una cantidad de límites a los empleadores con el fin de cerrar, a juicio del legislador, el cerco a los empleadores que cotizaban por diferentes bases de cotización a sus trabajadores, una en pensiones, una en salud y una en riesgos laborales. Posteriormente, como el 510 del 2003, que regula sanciones también para quienes coticen por distintas bases, pero es posteriormente, finalmente, con la Ley 1607 del 2012, que se pone en práctica ya esta unidad de gestión pensional y de contribuciones parafiscales como una oficina adscrita al Ministerio de Hacienda con facultades fiscalizadoras. Es decir, puede ir a las empresas, puede requerir información, dentro de las facultades, que son muchas, establece la de pedir información desde el punto de vista no solamente laboral y de seguridad social, sino igualmente también convalidar contra información de tipo contable y de tipo financiero, con el fin de verificar si se guarda relación entre lo pagado al trabajador por nómina, lo contribuido al sistema de la seguridad social y parafiscales, e igualmente también verificar si eso tiene consonancia directa con la información reflejada desde el punto de vista tributario. Con estos antecedentes, también existe la Ley 1393 del 2010, que es aquella ley a la cual está haciendo referencia la UGPP en la gran mayoría de sus requerimientos, y es porque la Ley 1393 del 2010 cambia o modifica el concepto de ingreso base de cotización en el sistema de seguridad social.
Cuando las empresas tienen trabajadores, verifican el sistema de seguridad social y las obligaciones que tienen o provienen de la relación laboral. Esa relación laboral genera unos derechos y unas obligaciones para el empleador, pero una cosa son las obligaciones y derechos derivados de la relación laboral y otra las obligaciones del empleador para con el trabajador y para con el sistema, derivadas de las normas de seguridad social, concretamente la Ley 100 del 93, que contempla el Estatuto de la Seguridad Social y todas las normas que la han venido modificando o que la han venido adicionando. Esa Ley 1393 entonces establece el nuevo concepto de ingreso base de cotización. En el Código Sustantivo del Trabajo se establece qué es salario y qué no es salario, pero igualmente el ingreso base de cotización que está relacionado con el salario de vengado ya no necesariamente guarda relación o es directamente proporcional al ingreso bruto devengado por un trabajador. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los cuales la UGPP está requiriendo? Una verificación masiva de aportes a seguridad social. Estamos viendo y estamos encontrando que los requerimientos a las empresas no son selectivos, sino que hay una verificación masiva de aportes. Esta verificación masiva de aportes conlleva entonces a reflexionar sobre cómo estará la UGPP verificando las respuestas que entreguen los empleadores a nivel nacional, dado que estos requerimientos son de tipo masivo. Es información la que está requiriendo en unos formatos específicos en los cuales el empleador debe entregar información de las planillas, de los salarios, de los IBC, del periodo pagado por cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, creeríamos nosotros que la UGPP tiene ya mecanismos desde el punto de vista tecnológico y herramientas que les permiten, contra las normas parametrizadas en matrices, digamos, de información, verificar con base en la información entregada por los empleadores si efectivamente se están cumpliendo los topes mínimos para efectos del cálculo de los aportes al sistema o de los parafiscales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Con estos requerimientos no es más que el control a la evasión y a la potencial elusión de aportes a la seguridad social. Ojo con estos conceptos porque no necesariamente dentro de una relación laboral el que un empleador esté omitiendo el pago de seguridad social quiere decir que sea evasión a la seguridad social. Cuando hablamos de evasión a la seguridad social, esto tiene connotaciones incluso penales, establecidas en el Código Penal e igualmente con circunstancias de mayor punibilidad en el nuevo Estatuto Anticorrupción del año 2011. Ese control a la evasión y a la elusión, digamos que se ha venido simplificando aún más con el cumplimiento de esta Ley 1393 del 2010, sobre la cual existen muchas interpretaciones respecto del concepto del ingreso base de cotización. Esa Ley 1393 del 2010 todavía viene generando conceptos encontrados no solo por parte de los empresarios, sino igualmente por parte del Ministerio de Trabajo, de la DIAN y de algunas entidades o de agremiaciones de tipo académico que hacen referencia al alcance del concepto de IBC dentro de la legislación laboral y de seguridad social en Colombia. Es importante también destacar que hoy la UGPP está, digamos, dejando en evidencia a todos los consultores laborales de empresas que en su momento habían diseñado esquemas de compensación y de flexibilización bajo unas interpretaciones respecto del concepto de IBC, lo que permitía, digamos, moverse entre una disminución de costos asociados a la nómina, dado la posibilidad de desalarizar, pero siempre y cuando no se supere un tope determinado y teniendo, digamos, como límite lo establecido en el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos permiten pactar expresamente con el trabajador qué conceptos no tienen salario dentro de la relación laboral,
tales como las bonificaciones y una cantidad de hipótesis que pueden presentarse. Otra de las finalidades que la UGPP ha venido estableciendo o incorporando para efectos de los requerimientos es la disminución de la brecha pensional de los trabajadores. El incumplimiento de los requisitos o de los topes de aportes en seguridad social bajo ley 1393, pues están evidenciando que una persona cuando llegue a la edad de 62 o 57 años no va a tener un retorno proporcional al último salario devengado, o al menos al salario que le correspondía cotizar sobre seguridad social, teniendo en cuenta que algunos empleadores pueden estar eludiendo, pueden estar evadiendo o pueden en este momento no estar comprendiendo muy bien los nuevos conceptos de cotización al sistema de seguridad social integral. Esto generaría incluso hoy actualmente que un trabajador, en el evento en que se esté incumpliendo o se esté omitiendo cotizar sobre las bases correspondientes, pues tenga una brecha pensional en aquellos casos en que se invalide o fallezca, toda vez que su pensión va a ser calculada no sobre el ingreso bruto devengado por el trabajador, sino sobre el ingreso base que esté cotizando el empleador. Si ese ingreso base de cotización está mal calculado, mal definido o fue mal proyectado, digamos, teniendo en cuenta, digamos, los alcances de asesoría que en su momento pudieron haber tenido las empresas, pues pueden estar generando un perjuicio o a los beneficiarios de esa pensión o directamente al pensionado en el caso de un siniestro de invalidez, lo que conllevaría a una responsabilidad directa por parte del empleador para el ajuste de ese valor de mesada al que tendría derecho ese trabajador con respecto al ingreso base de cotización correctamente calculado. ¿Qué pueden preguntar y qué están preguntando la UGPP? La UGPP está solicitando los balances y los estados financieros a las empresas de los años 2011, 2012, 2013 y en algunos casos los balances con cortes a determinado mes, junio 30 del año 2014. En esos balances se establecen cuáles fueron las cuantías que la compañía dedicó a los gastos de personal, a los gastos de nómina y a los gastos de seguridad social. Igualmente está solicitando las declaraciones de renta de esos periodos 2011, 2012 y las declaraciones de renta del 2013 como están siendo presentadas en el año 2014. Aquellos que ya tengan declaraciones presentadas se están solicitando, con el fin de establecer también ahí la deducción por gastos laborales a cuánto asciende en esas empresas. Miren que aquí es muy importante empezar a analizar que el contable o el financiero de la compañía debe estar siempre alineado con los temas laborales, de nómina y de seguridad social. En algunas empresas se llama jefe de gestión humana, relaciones laborales, auxiliar de nómina, director de compensación. Aquí hay que tener muy bien, digamos, alineadas estas dos áreas con el fin de poder entregar la información correcta sin que exista, digamos, ninguna posibilidad por parte de la UGPP de que nos digan que la información que estamos entregando no corresponde con lo que efectivamente la empresa envió. Están solicitando también informes de cuentas auxiliares y de cuentas de diversos con el fin de auscultar si las empresas tienen a los trabajadores como beneficiarios terceros de otro tipo de servicios. Un trabajador que devenga un salario X o Y, pero que igualmente es un proveedor de la empresa al cual se le pagó determinados honorarios o determinados conceptos, llámese flete, una cantidad de conceptos que pueden existir con el fin de que ellos verifiquen esa información y verifiquen la consonancia de esos datos. Igualmente, pueden solicitar los contratos con las empresas de servicios temporales en los casos en que la empresa esté verificando si hay empleados o trabajadores en misión. Está requiriendo entonces tanto a la empresa para que pueda enviar esos contratos como a la empresa de servicios temporales para que certifique
la vigencia de esos contratos y cuántos trabajadores estuvieron en misión en la empresa usuaria. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de que la UGPP pueda verificar o establecer si efectivamente esos contratos, si son contratos con empresas de servicios temporales de trabajadores en misión o se está configurando una relación laboral por parte de la empresa usuaria con esos trabajadores. En nuestro criterio, esto no es competencia de la UGPP, porque esta es una discusión de tipo laboral en la cual será el juez quien diga en su sentencia si eso podrá ser o no una relación laboral directa con un contrato entre el trabajador y el empleador, llámese empresa usuaria, o efectivamente si era un contrato entre el trabajador y la empresa de servicios temporales, para el cual la empresa usuaria era beneficiaria. Recuerden que las hipótesis para tener trabajadores en misión son especiales, específicas y taxativas. Un trabajador en misión no podría estar 4, 5, 6, 7 años en una empresa usuaria haciendo las mismas labores que está desempeñando desde que inició su contrato de trabajo con la empresa de servicios temporales. Ahí hay un riesgo alto. No sabemos hasta qué punto la UGPP entre a indagar y a establecer, digamos, la obligación, la derivación de responsabilidad tanto para el empleador, empresa usuaria, como la empresa temporales respecto a ese tipo de relaciones. Es importante también entonces que en el caso de las empresas de servicios temporales se verifique si lo que yo estoy pagando por el servicio, incluida la comisión de administración, efectivamente esa empresa de servicios temporales está cumpliendo con los aportes a la seguridad social. No es lo mismo que la empresa usuaria pague un valor de salario de una persona de 1.200.000 pesos mensuales, incluida la cuota de administración, y que la empresa de servicios temporales esté, por ejemplo, haciendo cotizaciones al sistema de seguridad social por un salario mínimo. En estos casos hay un riesgo importante, alto, en el cual será la empresa de servicios temporales la que inicialmente tendría que dar la cara a la UGPP con el fin de explicar esas razones. Están solicitando igualmente los contratos de trabajo, están haciendo referencia no solamente a los contratos, sino también a los otros sí, que los contratos tienen, y a los acuerdos de desalarización, todos los acuerdos o pactos expresos que tenga la empresa con sus trabajadores respecto a qué constituye y qué no constituye salario. Recuerden que frente a ese tema hay múltiples interpretaciones y eso lo hemos podido evidenciar en los juzgados, en los cuales encontramos sentencias contradictorias dependiendo del tribunal de la ciudad o de la región en la cual nos estemos moviendo. Algunos consideran que las bonificaciones habituales son constitutivas de salario, en otros juzgados pues se dice que no en primera instancia, los tribunales revocan, pero igualmente existe ya jurisprudencia de esos temas. Por lo tanto, no es solamente importante verificar los acuerdos de desalarización, sino cómo se encuentran pactados expresamente con esos trabajadores, toda vez que la UGPP está solicitando los modelos de acuerdos de desalarización. Es importante también destacar que no hay claridad frente a la UGPP si se requieren los acuerdos de desalarización uno a uno por cada trabajador o los modelos utilizados por cada una de las empresas en estos casos, que son dos temas completamente distintos y que permiten un margen de maniobra en cuanto a la defensa en el evento en que se inicie un proceso sancionatorio. También, en algunos casos, se establece la solicitud de que se envíen los convenios o los pactos colectivos que se tengan con los empleadores para con los trabajadores, e igualmente si se tienen establecidos planes de pensiones voluntarias o planes llamados institucionales o planes empresariales o corporativos, a través de los cuales se transfieran determinadas sumas de dinero a esos planes con obtener
unos beneficios tributarios y de disminuir, como lo decíamos en las dos diapositivas anteriores, el margen de brecha pensional o de diferencia pensional en el evento en que esas personas lleguen a cumplir los requisitos de pensión de vejez. Miren todos los temas que la UGPP o sobre los que está indagando y está preguntando a los empleadores: información de tipo laboral, información de tipo financiero, información de tipo contractual, información de tipo contable e información de tipo tributario. Es importante entonces que ustedes como empresarios verifiquen internamente aquellos a los cuales no les ha llegado el requerimiento y puedan analizar juiciosamente cómo se encuentran frente a este tema específico. Hay distintas interpretaciones y esas interpretaciones son del sector. Recuerden que todas las normas tienen unos beneficios y unos condicionamientos diferentes. Por ejemplo, el sector minero es distinto al sector de la construcción, de servicios. Cada uno tiene unas normas específicas y especiales. Cómo la empresa ha interpretado la planificación fiscal y la optimización tributaria. Por esta época, agosto, ya se inician todas las planificaciones fiscales, dentro de las cuales el tema de gastos laborales no debería estar como una de aquellas posibilidades de planificación fiscal. No obstante, se reestructure muy bien y de acuerdo con lo que las normas establecen, los conceptos de salario o de posibilidades de desalarización. Las normas laborales en Colombia no permiten una desalarización total. Esa ley 1393 del 2010, en su artículo 30, incorpora unos límites a esa desalarización total de los empleadores, poniendo unos límites hasta el 40% de los pagos laborales no constitutivos de salario. Por lo tanto, entonces, no es que la norma prohíba la desalarización total, sino que permite desalarizar desde el punto de vista laboral, pero para efectos del sistema de seguridad social integral siempre deberá mantenerse ese tope del 60% para efectos de realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social integral, salud, pensiones y riesgos, y el tema de parafiscales. El SENA se ha venido pronunciando frente a los temas de parafiscales, el Ministerio de Trabajo también frente a los alcances de la ley 1393 e igualmente la DIAN. La DIAN, porque es importante respecto del tema de los independientes, cuáles son los requisitos de ingresos que ellos deben tener, cuáles se pueden descontar igualmente y si tuvieran o no uno o varios contratos de prestación de servicios, pues cuál sería su cotización al sistema dependiendo de cada caso, con el fin de también, como personas naturales, descontarse algunos recursos de la declaración de renta. Una cosa es la discusión laboral y otra cosa son las obligaciones legales que existen dentro del sistema. Tema importantísimo y que habrá que tener en cuenta por parte de ustedes en el evento en que llegue el requerimiento. Algunos de ustedes que ya lo hayan recibido podrán preguntarse por qué me están sancionando si a nosotros el consultor laboral que tenemos o el abogado laboralista nos dijo que lo hiciéramos de esta manera. ¿Por qué la UGPP nos está diciendo que este acuerdo de desalarización no sirve si nuestro consultor laboral o nuestra firma o despacho de abogados nos dijo esto u otra cosa? En materia laboral es importante ser muy conservadores, de moderado a conservador, teniendo en cuenta que las normas son protectoras del trabajador y que los jueces en materia de controversias judiciales también son muy protectores. Usted puede desarrollar esquemas de planificación y optimización laboral y previsional siendo conservador, y eso le genera disminución de costos en la nómina, pero hay que tener en cuenta no solo la norma laboral. Por eso las compañías ahora en Colombia están demandando ya soporte y asesoría no necesariamente laboral, sino con conocimientos financieros, contables y tributarios. Toda vez que, como lo hemos venido viendo, pues hay una cantidad de información que se encuentra alineada y que cada vez requiere un conocimiento mucho más especializado.
Aquel que conozca entonces la norma laboral del Código Sustantivo del Trabajo puede estar interpretándola con base en lo que establece esa norma, pero no en su conjunto. Y esto ya tiene efectos e impactos desde el punto de vista económico. Lo que es la planificación fiscal por parte de las empresas para efectos de adecuar, digamos, sus estados de resultados con corte a fin de año, también es importante a partir de estas normas que se han venido expidiendo que se haga una planificación de orden laboral y de orden previsional por parte de las empresas. ¿Cómo optimizar entonces el costo laboral? ¿Cómo optimizar el costo previsional con el fin de que la compañía se vea beneficiada, con el fin de que el trabajador no tenga ningún tipo de perjuicio, pero que igualmente no se esté incumpliendo con ninguna normatividad desde el punto de vista legal? La relación entonces entre DIAN, nómina, pila y contabilidad es fundamental y ustedes como empresarios la deben tener en cuenta. Es importante entonces que ustedes verifiquen si existe unidad de criterio y información en sus empresas desde el punto de vista contable, tributario, financiero y de nómina. Verificar si usted está pagando correctamente sobre el IBC, teniendo en cuenta que el ingreso base de cotización hoy en Colombia no es igual al salario. El ingreso base de cotización ha cambiado y está establecido con base en la interpretación conjunta o sistemática de las normas laborales, de las normas tributarias y de las normas que hacen referencia a los conceptos de Ley 1393 como pagos laborales no constitutivos de salario. Es importante que usted también como empleador, ustedes que son los responsables de los equipos de gestión humana o en algunos casos podrá existir algunos que son asesores, si se descuentan como gasto el salario o el IBC reportado. Esa pregunta es fundamental. Una cosa es salario y otra es IBC. No es posible confundirlos. Y verificar si están teniéndose en cuenta el 40% y el 60% para efectos del cálculo de ese ingreso base de cotización, lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 del año 2010. ¿Qué ha venido haciendo o cuáles son los procedimientos de la UGPP en estos casos? Inicialmente algunas empresas les hace una invitación persuasiva, es decir, los invita a que verifiquen ellos internamente si están cumpliendo o no, para que de manera directa ellos decidan y definan si están omitiendo algún tipo de obligación legal frente a la el correcto pago de los aportes a los distintos subsistemas. En algunos casos termina en esa invitación persuasiva, pero en otros hay requerimiento de información formal a través de la apertura de un expediente en la unidad de gestión de pasivos pensionales y contribuciones parafiscales, y ese requerimiento de información ya conlleva la apertura de un procedimiento administrativo que podrá ser sancionatorio o no. Habrá requerimientos de corrección en los cuales, con base en la información que se entregue por parte de las empresas, pues la UGPP podrá solicitar corrección a determinados temas por razones de interpretación o por razones de la verificación de incumplimiento en el pago de los aportes. Dentro de ese procedimiento administrativo o de agotamiento de la vía gubernativa y de la iniciación de un proceso ya ante la jurisdicción contenciosa, puede haber una liquidación oficial, que es un acto administrativo en el cual la UGPP establece las obligaciones de pagar los aportes a la seguridad social y unas sanciones correspondientes liquidadas en salarios mínimos que en la gran mayoría de los casos han venido siendo muy cuantiosas. Sanciones que sobrepasan los 600 y hasta los 1000 salarios mínimos dependiendo del tipo de compañía y dependiendo de las omisiones que se hayan cumplido. 600 salarios mínimos es mucho dinero, sin contar los aportes y sin contar la mora. Es importante entonces que se verifique por parte de las empresas todos estos temas. Hay unos recursos de reconsideración en el evento en que ya se liquide oficialmente la deuda y las sanciones, para que esa misma entidad o dentro del trámite correspondiente a quien
le competa, pues verifique si hay una reconsideración sobre la sanción impuesta en el evento de que ésta haya sido establecida. En el evento de que se establezca una sanción por PP, pues, y el empleador no la pague, habrá la iniciación de un cobro coactivo que no requiere acudir a jurisdicción ordinaria, sino que inmediatamente la UGPP tiene sus facultades de cobro coactivo, pudiendo incluso inscribir medidas cautelares contra la empresa con el fin de que se cumpla el mandamiento de pago o el mandamiento ejecutivo, que tendrá también recursos en el evento en que no se esté de acuerdo con él. Y finalmente, en el caso en que no haya conformidad por parte de la empresa con todo el procedimiento que se llevó a cabo directamente por la unidad de gestión pensional y de contribuciones parafiscales, pues habrá que iniciar un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de atacar el procedimiento o el acto administrativo de liquidación de la sanción, argumentando las interpretaciones que se tengan para cada caso por parte de la empresa. Pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas de todos los sectores están dentro de las actuaciones de la UGPP y en la mira de la UGPP. Unas pequeñas recomendaciones de cómo prepararse entonces frente a una visita o si ya se encuentran dentro de una visita de la unidad de gestión de pasivos pensionales. Si les llega el requerimiento persuasivo, no lo metan en un cajón, no lo metan en una gaveta ni en un archivador, cuéntenle a la gerencia general. Estos son temas complejos, son temas de un trasfondo económico importante para las compañías. Cualquier sanción de la UGPP por efectos de seguridad social pueden conllevar unos problemas de caja importantes para las empresas porque no existe la provisión o porque en este momento en la compañía no exista la liquidez necesaria para afrontar incluso unas omisiones que la misma empresa es consciente de que les ha venido haciendo. Por lo tanto, no hay nada más claro que contarle a la gerencia general para que ellos ya diseñen la estrategia con el fin de cómo establecer o hacer frente a un potencial requerimiento formal y a la apertura de un expediente en la unidad de gestión pensional. En algunos casos pues, requerirán asesoría legal. Aquí hay varios temas en los cuales ya se les ha venido, digamos, indicando sobre el diagnóstico que debe hacerse, qué se debe tener en cuenta dentro del tema contable, dentro del tema financiero e igualmente dentro del tema de nómina. Estar muy organizados en los temas de información y de carpetas, conocer muy bien todo esto porque la UGPP viene dando plazos dependiendo de la compañía. Hay plazos de 8 días, de 15 días, hay empresas a las cuales se les han venido dando plazos hasta de 2 meses y medio, improrrogables, porque en el evento en que se solicite la prórroga, pues la prórroga se dará, pero por efectos de las normas que establecen las sanciones, pues cada día de retardo en la entrega de la información completa generará una sanción por cada día de retraso. La contabilidad y la revisoría fiscal también, importante que conozcan sobre esos requerimientos, quién los recibe en la empresa, si ese requerimiento va a ser recibido por nómina, mucho cuidado, si se recibe en contabilidad, si se recibe por la parte financiera o directamente por la gerencia general. Se puede dar respuesta a un requerimiento de la UGPP de manera individual por una de las áreas. Esto requiere un trabajo en equipo, esto requiere incluso un trabajo a través de un mini proyecto, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, teniendo en cuenta la cantidad de información que habrá que recuperar, no solamente física, sino también a través de todos los mecanismos de información que se tengan en soluciones de tipo tecnológico o de nóminas parametrizadas a través de software contratados por algunas empresas. Y siempre la gerencia general soportada de recursos humanos, de gestión humana y de nómina. Quien debe liderar estos procesos debe ser el área de gestión humana con la gerencia general, con el apoyo contable y de revisoría fiscal y en algunos casos el tema de asesoría legal, que no obstante aquí hay algunos tips importantes para que ustedes los conozcan, pues igualmente en el evento podrían verse abocados a un proceso o un procedimiento administrativo que conllevaría ya obligatoriamente la incorporación, digamos, de un asesor externo en materia legal para que proceda a interponer los recursos.
Algunas empresas han decidido desde el inicio, con el fin de evitar o incluso lograr una menor sanción, porque saben y son conscientes de que han venido teniendo, digamos, unos vacíos en materia de cumplimiento de las normas de seguridad social, algún apoyo desde el punto de vista legal para que sean ellos quienes lideren ese tipo de proyectos. Con esto hemos dado ya por finalizado el cumplimiento del cronograma, son las 11:45 de la mañana, abrimos el espacio de preguntas con el fin de resolver algunas inquietudes que ustedes tengan, que pueden tener demasiadas, pero con esto lo que pretendíamos era dar, digamos, un parte, digamos, de conocimiento general sobre qué es la entidad, hasta dónde puede llegar y que sepan ustedes que aquí nos podemos ver abocados a unas sanciones demasiado altas que son importantes para cualquier tipo de empresa en el tamaño que las tenga. Muchas gracias y doy paso entonces para la apertura de la sesión de preguntas. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, entonces, de verdad que muchísimas gracias por estos aportes. Al final, te invito a que nos cuentes un poquito debido a la gravedad que hay sobre este tema y a las diferentes inquietudes que nos están escribiendo en forma constante. Unipymes abrió un programa corto para enseñarle a las empresas cómo prepararse pues para este tipo de visitas. Y Carlos, pues, al final nos cuentas un poquito de qué se trata. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a la encuesta interna. Recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes nos colaboren con la encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a los conferencistas invitados. ¿Se desarrolló con claridad el consultorio de hoy? ¿Sí o no? ¿Se desarrolló con claridad el consultorio de hoy? ¿Sí o no? Las personas que están escuchando este consultorio vía celular también pueden darle clic en sí o no. Nuevamente les insisto, para nosotros es muy importante conocer sus apreciaciones de cómo les pareció el consultorio. ¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora sí, Miguel, si me ayuda con las presentaciones de preguntas, vamos a arrancar. Hay muchas preguntas en este momento, entonces nos dice... a ver, todas las preguntas, Joana Andrea Henao, ¿ha tenido interferencia? Bueno, entonces, buenos días, no me ha llegado, bueno, acá dice, si no me ha llegado el requerimiento, ningún requerimiento, ¿cómo puedo saber si estoy requerida o no? En este momento no es posible saber si está requerido o no. El requerimiento llegará o persuasivo o formal a la dirección de notificación judicial que la empresa tenga dentro del certificado de Cámara de Comercio o en la dirección que tenga reportada alguna de las entidades de seguridad social. Importante entonces que si no ha llegado el requerimiento, sepa cómo prepararse frente a una potencial visita de la UGPP, porque la UGPP está requiriendo a todas las empresas con el fin de buscar regularizar en las empresas en Colombia los temas de seguridad social. Esto es importantísimo, no se nos olvide que es la nueva entidad fiscalizadora, por lo tanto, en la medida en que yo esté preparado antes de, pues voy a tener un terreno abonado muy importante para efectos de cuando llegue este requerimiento. A todas las empresas ya les va a tocar convivir con la UGPP de ahora en adelante. La DIAN puede requerir a una empresa en algún tiempo, en otro no, en otro tiempo no, pero se va a mantener ahí. La UGPP llegó y llegó para quedarse en Colombia. Por lo tanto, es muy importante estar preparado. Gracias, Carlos. Y a las empresas que les llegan y les dicen pues que en ese momento la unidad de gestión pensional y para fiscales público que verifica el cumplimiento oportuno y correcto del pago de aportes al sistema, ¿cierto? Le dice que la unidad revisa de manera permanente la exactitud de la información presentada en las plantillas y dice que en cualquier momento van a venir, o sea, van a hacer la visita. Ellos le dicen a uno cuándo van a llegar o llegan, desde que les llegue esta carta, llegan cuando quieran. Pues en algunas empresas llegan y se presentan y dicen venimos de la unidad de gestión pensional y de contribuciones para fiscales. En otros casos también, cuando ya se ha iniciado el procedimiento y ven que la información que envía la empresa no es clara,
pues no necesariamente envían una carta solicitando la corrección, sino que llega un funcionario de la UGPP a la empresa y dice, tengo dudas frente a la información que ustedes entregaron, déjenme pasar por favor y venga, verifiquemos la información. Para que no nos cojan en frío, entonces es mejor estar preparados. También hay casos, a algunos de ustedes les podrá haber tocado, en los que también llega un funcionario de la DIAN a la empresa sin verificación alguna, con autorización, con el fin de verificar algún tipo de cuentas en las cuales tienen algunas inquietudes frente a la información reportada, por ejemplo, a través de medios magnéticos. Es estar preparado antes, durante y después, porque así sea que tengamos un requerimiento de la UGPP y así sea que haya una liquidación oficial de una sanción, también hay que estar preparado y conocer muy bien para efectos de que no nos vaya a pasar nuevamente o que podamos regularizar y reorganizar nuevamente la casa. Gracias, Carlos. Entonces nos pregunta Elkin Fontanilla. Por ahora solo están haciendo visitas en relación con los pagos directos de nómina o también relacionados con los pagos de prestaciones de servicios. Dentro de los requerimientos que existen por parte de la UGPP están yendo hasta las empresas de servicios temporales y los contratos que se tienen con las empresas de servicios temporales. No hay solicitud frente a posibles conformaciones o estructuraciones de relaciones laborales derivadas de un contrato de prestación de servicios. De ahí que es importante también tener mucho cuidado, porque recuerden lo que dijimos durante la charla. Una cosa son las discusiones de tipo laboral que debe resolver el juez y otras, usted como unidad de gestión pensional y contribuciones parafiscales tiene otro tipo de funciones. En nuestro criterio no podrá llegar la UGPP, así solicite los contratos de prestación de servicios, decirle a un contratante que Carlos Manuel Uribe no es contratista, sino que es un trabajador porque cumple con los 3 elementos para configurar una relación laboral. Eso no le corresponde a la UGPP, eso le corresponde a los jueces laborales determinarlos. Por eso es importante también tener el acompañamiento o redefinir o diagnosticar muy bien cómo está la empresa desde el punto de vista laboral y de seguridad social, con el fin de regularizar, organizar y anticiparse a una potencial sanción cuantiosa por parte de esta entidad. Sí, nos pregunta Margarita Arismendi, ¿es cierto que la UGPP solo puede sancionar sobre la revisión que se haga desde diciembre de 2012? Una cosa es el tema de sanción laboral y de seguridad social y otra cosa son las sanciones desde el punto de vista fiscal y tributario. Los aportes a la seguridad social, hay varias sentencias de la Corte Suprema que establece que son imprescriptibles. De ahí que algunas administradoras de pensiones hoy demanden a empleadores solicitando el cobro de aportes del año 98, 99, 2000 hasta hoy, con mora, porque nunca en su vida han pagado la seguridad social. Contrario a las derivaciones que pueda tener el tema de seguridad social frente al tema tributario y fiscal. Ahí tenemos que verificar entonces si esas declaraciones que se presentaron de renta están en firme o no. La declaración del año 2011 hoy estaría en firme, por lo tanto no habría lugar a corrección, pero sobre declaraciones 2012, 2013, pues no habría ningún problema para que se solicitara por parte de la DIAN la corrección teniendo en cuenta la liquidación y el pago de la sanción por parte de la empresa. Miren que los efectos acá no son solamente laborales y de seguridad social. Si hay una sanción por parte de la UGPP y el pago de unos aportes dejados de pagar con intereses moratorios, unos gastos laborales deducidos en la declaración, pero que sobre los cuales usted no realizó los pagos correctos a seguridad social porque estableció o definió un esquema salarial completamente ajeno a los efectos fiscales, pues la DIAN podrá decir, señor empleador, usted cómo se descuenta 200 millones de pesos de gastos laborales cuando usted sobre estos 200 millones de pesos no realizó los aportes correctos al sistema de seguridad social.
Gracias, Carlos. Nos pregunta Jaime Beltrán, las cajas de compensación, ¿qué requisitos y reportes deben cumplir exactamente? En el caso de cajas de compensación, ellos no están solicitando un informe específico y especial. Podrán solicitarle ellos directamente a las distintas cajas de compensación cómo se han venido pagando los parafiscales en determinados periodos, los que correspondan los que ellos definan. Lo importante es, y lo que están verificando, es que sobre el salario devengado por el trabajador salario, si se estén pagando correctamente los porcentajes destinados a parafiscales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. El punto es tener muy claro qué es salario y qué no es salario, porque una cosa es salario para parafiscales, otra cosa es salario para seguridad social y otra cosa es salario para la DIAN con el tema de gastos laborales. De ahí que no es solamente el conocimiento laboral de la norma laboral, sino que, como les decía, esto demanda un conocimiento financiero, contable, tributario y además legal y laboral. Gracias, Carlos. Vamos entonces a abrirle espacio a las preguntas que nos envían las personas que están preguntando vía micrófono. Vamos a abrirle el micrófono en este momento a Joana Lorena Ramos. Joana, para poder escuchar su pregunta, debe darle clic en el micrófono. ¿Joana? ¿Joana? Bueno, entonces Mónica Cardona Arias. Mónica, muy buenos días. Buenos días, quisiera saber cómo se manejan los aportes en el sector de la construcción a los independientes, si ellos liquidan sus facturas solo sobre las utilidades. Hola Mónica, Carlos Manuel Urco, no entiendo cómo la liquidación, cómo presentan la factura a ellos, la están presentando como a todo costo, presentan la factura a todo costo, y si en esa factura está incluidos los materiales, la DIAN les exige que debe ser sobre el 40% del contrato, pero en ese contrato están todas sus utilidades y la mano de obra que ellos también han tenido que pagar. Tú digamos, como proveedora de servicios de personas en el sector de la construcción, mi recomendación sería incorporar dentro de las políticas internas de facturación de ese tipo de personas, cuando la contratación es a todo costo, que haya una discriminación, con el fin de que él pueda, con base en las deducciones permitidas del 40%, presentar las afiliaciones al sistema de seguridad social respetando los topes. Aquí, digamos, en principio, no habría ningún inconveniente porque la UGPP no está requiriendo el tema de contratistas, pero tú como responsable del tema en una empresa dedicada al sector de la construcción, sí podrías correr un riesgo en el evento de que una persona de esta se invalide o fallezca y los beneficiarios de la pensión pues procedan a reclamarle al contratante la diferencia del valor porque él estaba cotizando sobre el salario mínimo cuando realmente con las deducciones debería estar cotizando sobre un salario, por ejemplo, de 1.200.000. Esa diferencia de mesada podría ser reclamada al contratante y por efectos de las distintas normas desde la Ley 789 del 2002 y la jurisprudencia de la Corte Suprema, poder ser condenada solidariamente al reconocimiento de esa diferencia. Mi recomendación es entonces ajustar las políticas en materia de control de proveedores por facturaciones de ese tipo de personas, en el que se discrimine correctamente cada uno de los ítems y los valores, que no necesariamente les sirven a ustedes para esto, sino para también definir y tener información sobre estadísticas relacionadas con esos temas. Carlos, bueno, gracias, se nos terminó el tiempo, pero sí me gustaría, Carlos, que le hiciera una invitación a las personas que están participando sobre este taller consultivo que vamos a desarrollar conjuntamente contigo, Carlos, con el fin de que les cuente de qué se trata. Sí, la idea es que, teniendo en cuenta lo que hemos estado analizando y viendo con requerimientos de la UGPP, pues la idea es que a través de Unipymes inicie el 20 de agosto un programa consultivo con el fin de que los empleadores, los equipos de gestión humana, contables, financieros y fiscales, pues tengan herramientas mucho más claras y especializadas con el fin de conocer a fondo cada uno de los distintos procesos de estos requerimientos de la UGPP, sepan cómo moverse,
En ese programa se va a hacer simulaciones, se va a hacer casos prácticos, se va a hacer análisis de acuerdos de salarización, análisis de contratos laborales, se van a analizar temas, digamos, también tributarios y fiscales, con el fin de estar muy bien preparados. La idea con ese programa es que el empleador o el empresario no requiera de un acompañamiento legal. Estos acompañamientos legales son costosos y están siendo muy costosos de aquellas personas que los están requiriendo, porque las sanciones también son cuantiosísimas. Por lo tanto, la idea era, con Unipymes, estructurar un esquema, digamos, consultivo en el que los empresarios tengan la posibilidad de conocer todo el proceso, todo el procedimiento, qué ha ocurrido con los casos prácticos, digamos, en los cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de asesorar y acompañar, con el fin de que esas empresas no requieran de un acompañamiento legal y puedan liderar internamente en sus compañías cualquier situación que pueda presentarse frente a un requerimiento que no ha llegado, como la pregunta que nos hicieron ahora, o el requerimiento que ya llegó y al que podrá llegar posteriormente. Es importante también que con esto las empresas puedan saber cómo reflexionar frente a la redefinición de todo su esquema de asesoría laboral y de seguridad social en las empresas. Vuelvo y reitero, las empresas ya están demandando consultores laborales con conocimientos financieros, toda vez que cualquier decisión no correcta frente a estos temas implican sanciones cuantiosísimas. Una sentencia de condena por una pensión, unos aportes de seguridad social no pagados con un trabajador inválido pueden conllevar el cierre de una empresa, porque cualquier empresa por un tema pensional pues podría estar condenada a sumas cuantiosísimas. Este programa incluye, que está en el link que les estoy poniendo en la presentación, tiene distintos módulos. Es un programa que se va a dictar los miércoles y los jueves de 6:30 a 8:30 de la noche. Pueden estar conectados desde cualquier equipo y también hay posibilidades, con base en lo que he visto, que hay acceso, digamos, para que tengan hasta 4 personas, 2 personas o 4 personas por empresa, con el fin de que todos puedan estar analizando las distintas etapas del procedimiento sancionatorio o las distintas etapas del proceso de requerimiento por parte de la unidad de gestión pensional y contribuciones para fiscales. La verdad que los invito a que hagan parte del programa. Es una inversión importante para las empresas de cara a lo que se viene presentando con la unidad de gestión de pasivos pensionales, que es una entidad fiscalizadora y la debemos asociar ya al tema de seguridad social como asociamos la DIAN con el tema de impuestos. Y es una oportunidad también importante para todos los equipos de gestión humana, contables y financieros, de que conozcan aún más qué es la UGPP y estar muy bien preparados frente a estos distintos temas. También daremos tips y estrategias, digamos, de cómo acumular muy bien la información, cómo organizar muy bien los expedientes de los contratos, cómo redefinir, digamos, los esquemas de compensación salarial en las empresas, con el fin de que no se corra ningún riesgo. Esto es, estar preparado y poder administrar y controlar los riesgos con el fin de proteger económicamente las empresas que todos ustedes están representando, María Mercedes. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, más tarde les vamos a enviar la información completa de qué se trata este programa consultivo. Desafortunadamente, pues el tiempo ya no nos da más. Gracias, Carlos. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el próximo miércoles 6 de agosto con la conferencia. También se va a hablar del decreto 886 del 2014, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Datos, con el experto Iván Marruco. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana.